Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar este ejercicio, el cual vamos a manejar por partes, porque si no lo hacemos de esa manera vas a ver que nos vamos a confundir un montón. El ejercicio dice, un motociclista viaja hacia el oriente con velocidad de 90 kilómetros por hora durante 10 minutos. Iniciemos a trabajar. Mira que aquí nos mencionan el oriente y más adelante mencionan el occidente. Tenemos que ubicarnos muy bien. Por eso lo que traje aquí es una imagen de una brújula para que nosotros nos ubiquemos en ella. Aquí tenemos el norte, el sur y sé que el este y el occidente a veces uno se llega a confundir. Entonces, para eso, pues busqué esta imagen. Lo que tenemos aquí es que al lado izquierdo está el oeste, pero que también significa el hemisferio occidental, es decir, a la izquierda está el occidente y a la derecha está el oriente. Lo digo porque en esta imagen pues no está como definido, no lo dicen. Entonces aquí tenemos el occidente al lado izquierdo, eso va a ser lo más importante al lado izquierdo, y al lado derecho va a estar el oriente, ¿ok? Eso es lo que tenemos nosotros que recordar para poder empezar a trabajar. Con esto en mente, mira que nos dicen que viaja hacia el oriente, recuerda que el oriente es la derecha. En nuestro primer intervalo, este motociclista se va a mover hacia la derecha con una velocidad de 90 kilómetros por hora durante 10 minutos. Bueno, nos dicen que regresa luego al occidente. Como se regresa, va hacia el lado contrario. Iba a la derecha, ahora va a la izquierda. Tiene lógica. Con velocidad de 54 kilómetros por hora durante 20 minutos. Y finalmente vuelve hacia el oriente. Vuelve, es decir, se vuelve a regresar hacia el lado contrario. Iba a la izquierda, otra vez a la derecha va a ir. Durante 15 minutos, viajando con velocidad de 108 kilómetros por hora. Calcula para el viaje completo, es decir, para todo el recorrido, el espacio total recorrido, la rapidez media, el desplazamiento y la velocidad media. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar es intervalos. ¿Okay? Entonces nos dicen el espacio total recorrido. Sin embargo, si queremos agarrar todo el ejercicio a la primera, es muy probable que nos lleguemos a confundir. Entonces, vamos a iniciar con el primer intervalo y es aquel en el que nos decían, vamos a colocar acá primero, que se desplaza hacia el oriente, vamos a recordar que es hacia la derecha, con velocidad de 90 kilómetros por hora durante 10 minutos. Mira que tenemos una velocidad y un tiempo. Con esa velocidad y ese tiempo, recuerdas que habíamos hablado de una fórmula que decía que distancia era igual a velocidad por tiempo. Mira que yo tengo estas dos cosas. Con ellas fácilmente puedo encontrar la que me falta, que es la distancia, y tengo la distancia en el primer intervalo, lo cual me sirve porque el espacio total recorrido va de la mano de la distancia de ese primer intervalo. Entonces, hagámoslo. Y te vas a dar cuenta, como lo aprendimos en videos anteriores, que tenemos que hacer unos pasos adicionales. Porque tenemos 90 kilómetros por hora, entonces aquí vamos a colocar 90 kilómetros, te recomiendo que coloques horas en la parte de abajo. Vamos a multiplicarlo por el tiempo, que era 10 minutos. Y aquí está el problema. Mira que minutos con minutos, minutos con horas, perdón, yo no lo puedo simplificar. Necesito minutos arriba y minutos abajo. Es decir, que me tocaría o convertir estas horas en minutos o convertir estos minutos en horas. Me parece más sencillo que pasemos estos minutos a horas. ¿Ok? Entonces vamos a convertir 10 minutos en horas. Abrimos factor de conversión. En la parte de abajo coloco lo que nosotros queremos cancelar, que va a ser los minutos. Y en la parte de arriba lo que nosotros queremos encontrar, que son las horas. Y ahora es más fácil también, tú te vas a ir dando cuenta de eso con el tiempo. Por ejemplo, tú no sabes un minuto cuántas horas equivale. Sí puedes saberlo, claro que sí, sin embargo es como un poquito más complejo de analizar. Sin embargo, nosotros sí sabemos que en una hora, ¿cuántos minutos hay en una hora? Tú te preguntas y te recuerdas que tenemos 60 minutos en una hora. Entonces es más sencilla esta relación. Y ahora simplemente va a ser multiplicar 10 por 1, que nos da 10, y 10 dividido en 60, que 10 dividido en 60, el 0 con el 0 se simplifica y nos queda un sexto, que sinceramente no sé cuánto da, pero para eso tenemos la calculadora, o si no podríamos haber hecho la división, y eso nos da 0.16 periódico. Periódico, o sea que el 6 se repite y se repite. O sea que podemos decir que es 0
0,17 aproximadamente. 0,17, aproximarlo al siguiente número. Mira que la calculadora hace eso. Aquí al final coloca el número 7. No significa que ese sea el número completo, significa que la calculadora se cansó de colocar tantos 6 que colocó el siguiente número. ¿Listo? Muy bien. Y las unidades. Mira que minutos con minutos se va a simplificar y nos queda horas. Entonces va a ser 0,17 horas. Voy a volver a escribir esto que tenemos acá. Voy a escribirlo exactamente igual. Te vas a dar cuenta que simplemente fue un control C, control V. Y vamos a darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es escribir en este caso ya no 10 minutos. Vamos a colocar lo que vale 10 minutos en horas. Estoy hablando de 0,17 horas. Y ahora sí podemos tomar las horas y simplificarlas con las horas. Y simplemente hacer la operación 90 por 0,17, que sinceramente tampoco sé cuánto es, pero podemos apoyarnos para este caso de la calculadora. 90 por 0,17. Eso nos da 15,3. Y mira que como horas con horas se simplificó, la respuesta se da en kilómetros. También es coherente porque tenemos que dar una distancia. Tenemos el primer intervalo, ¿listo? Vamos a ver el segundo. Regresa luego al occidente con velocidad de 54 km por hora durante 20 minutos. Entonces, como para este caso, mira que lo único que cambia es que ahora es 54 en lugar de 90 y 20 en lugar de 10. Pero entonces, también tenemos que hacer algo muy similar porque tenemos esos 20 minutos. Y te vas a dar cuenta que no vamos a poder trabajarlos. La fórmula es la misma, distancia igual a la velocidad por el tiempo. Y vamos a hacerlo un poquito más rápido. La velocidad de 54 km por hora. Entonces distancia va a ser igual a 54 kilómetros, horas en la parte de abajo, multiplicarlo por 20 minutos. Te invito a que así como encontramos cuánto eran 10 minutos en horas, tú lo hagas. Pero yo me voy a ahorrar ese pasito. Porque mira que 20 es el doble de 10, ¿no? O sea que si 0,17 es 10 minutos en horas, pues sería multiplicarlo por 2, ¿no? Si yo multiplico el 10 por 2 me da 20. Entonces también si yo multiplico 0,17 por 2, eso me tiene que dar lo que significarían 20 minutos en horas. Te invito a que lo compruebes con este procedimiento acá, exactamente el mismo, solo que en lugar de colocar 10, ahora vas a colocar un 20. A mí me da 0,34. Entonces, eso va a ser lo que nosotros vamos a colocar. En lugar de colocar 20, vamos a colocar 0,34 y ya no son minutos, ahora son horas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, x va a ser igual a, vamos a mirar, 54 por 0,34. Y esto nos da 18,36. 18,36 kilómetros. Kilómetros porque horas con horas se simplifica. Muy bien, ya casi vamos a acabar. Vamos a ver el tercer intervalo. Y finalmente vuelve hacia el oriente durante 15 minutos viajando con velocidad de 108 kilómetros por hora. Entonces, para nuestro tercer intervalo es algo también muy similar. Ahora va a ser que distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. La fórmula no cambia. La velocidad es 108 kilómetros por hora. Vamos a multiplicarlo por el tiempo. Y el tiempo nos están diciendo ahora que es de 15 minutos. Vamos a hacer este sí, pero solo aquí con la calculadora. Entonces, para también explicarte qué es lo que te invito a comprobar. Entonces, mira que aquí lo que te estoy pidiendo es que cambies el 10 por el 20. Y ahora yo quiero encontrar cuánto es 15 minutos en horas. Entonces, en lugar de colocar 10, voy a colocar 15. Lo multiplico por 1. Entonces, 15 por 1, bueno, ya sabemos que nos da lo mismo. Dividido en 60. Eso nos da 0,25. Entonces yo en lugar de colocar 15 minutos, voy a colocar 0,25 horas. Y horas con horas se simplifica. Y ya simplemente nos hace falta realizar la multiplicación. 108, perdón, no se escribe bien, por 0,25. Lo cual nos da 27 kilómetros. Esta viene siendo la respuesta para el tercer intervalo. Ahora, nos preguntan por el espacio total recorrido. Entonces, aquí quiero hacer énfasis en algo que no mencioné anteriormente. Pero yo te he dicho que el oriente lo vamos a manejar como si fuera ir a la derecha.
y el occidente como si fuera a la izquierda. También vamos a manejar ir a la derecha como signo positivo y ir a la izquierda como signo negativo. Piénsalo como un plano cartesiano. Imagina que tenemos aquí un plano cartesiano, en la mitad está el 0 y a la derecha van los números positivos, ¿cierto? Y a la izquierda los negativos. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué lo menciono? Mira que el primer intervalo íbamos al oriente, o sea, a la derecha. O sea que esta respuesta de acá va a ser positiva. Vamos a colocarlo en rojo para que se vea. Bien, pero en el segundo intervalo vamos al occidente, y el occidente dice que es a la izquierda y eso significa negativo. O sea que esta distancia va a ser negativa. Y para el último intervalo nos dice nuevamente el oriente. El oriente es a la derecha, que la derecha es positivo. Por ende, esta última respuesta también va a ser positiva. ¿Por qué lo menciono? Nos dicen espacio total recorrido. Entonces vamos a dibujarlo porque lo que ocurre es que no lo hemos dibujado. Imagina que inicialmente estás acá. Primero, en el primer intervalo, te desplazas a la derecha, es decir, positivo. Pero cuando llegas a este punto, te regresas, ¿cierto? Entonces mira cómo nos estamos regresando, básicamente estamos restando a la distancia en la que estábamos. Y después, en el tercer intervalo, resulta que en este punto volviste a ir a la derecha, es decir, otra vez a sumar. Eso es lo que en realidad está pasando. ¿Y cuánto nos hemos desplazado? Ya que tenemos ahí con colores, podemos escribirlo. En el primer intervalo nos dio que era 15,3 kilómetros. Entonces, en el primer intervalo, que es el rojo, nos desplazamos 15,3 kilómetros. Cuando nos regresamos, que es el azul, nos desplazamos 18,36 kilómetros. Entonces, aquí voy a colocarlo, 18,36 kilómetros. Y en el verde, que es el último, nos desplazamos 27 kilómetros. Mira que no mencioné el signo, simplemente estoy diciendo el valor. El valor absoluto en realidad es lo que intento mencionar. Porque cuando a mí me preguntan el espacio total recorrido, me interesa todo lo que yo hice, es decir, todo esto que estoy rayando. Si me preguntaran por el desplazamiento, solo nos interesa posición final, que es esta de acá, y posición inicial. No nos interesa lo que hicimos acá. Pero como para esta pregunta es espacio total recorrido, me interesa tener todos los valores y vamos a manejarlos todos como valor positivo, como su valor absoluto. Entonces el espacio total recorrido, vamos a colocarlo así, va a ser igual al valor absoluto de más 27 kilómetros, sumado con el valor absoluto de menos 18,36 kilómetros, más el valor absoluto de 15,3 kilómetros. Y por último vamos a desarrollarlo. Mira que el valor absoluto de 27 kilómetros positivo es lo mismo, 27 kilómetros. Sigue siendo positivo. Vamos a sumarle el valor absoluto de menos 18,36. Se vuelve positivo. Y pues más con más nos da más. Más por más nos da más. Entonces va a ser 18,36 kilómetros. Por último, más 15,3 kilómetros. Tampoco va a cambiar de signo. Va a seguir siendo positivo. Y tenemos que hacer esta suma. Que pues bueno, para que sea más rápido va a ser 27 que ya está acá, más 18,36 más 15,3. Eso nos da un total de 60,66. 60,66 kilómetros es la respuesta a la pregunta A, donde nos preguntan el espacio total recorrido. Mira que lo que hicimos fue sumar los tres intervalos con su valor absoluto. No tuvimos en cuenta el valor que fuera positivo o negativo, es decir, que va a la derecha o a la izquierda, que es muy importante, o si no, no lo mencionarían. Ahora, la rapidez media. Para nosotros encontrar la rapidez media, como nos lo han enseñado anteriormente y como lo vimos en los otros ejercicios, vas a recordar que la rapidez es el espacio total recorrido sobre el tiempo total. Entonces, el espacio total recorrido ya lo tenemos. Ahí sí nos ahorramos ese pasito. No nos lo ahorramos, ya lo hicimos. Entonces va a ser que rapidez o velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Esa distancia de la que hablo ahí es el espacio total. Entonces va a ser 60,66 kilómetros. Básicamente la rapidez media siempre es con los totales. Total de espacio recorrido, por eso coloqué lo mismo aquí arriba. Y ahora el tiempo. El tiempo total. Podríamos simplemente sumar los tiempos que nos dieron acá.
Mira que aquí nos dio 0,34 horas, en este de aquí nos dio 0,25 y en el primero nos había dado 0,17. Entonces vamos a sumar esas horas que nos dieron. 0,17 que fue la primera que encontramos. Después, la que te dejé como reto que la encuentres es 0,34. Entonces simplemente lo sumamos. Y por último, tenemos otra que nos dio 0,25. Recuerda que esto está en horas, ¿no? Este resultado final son 0,76 horas. 0,76 horas. Y por último, simplemente hacemos esa operación. 60.66 dividido en 0,76. Lo cual nos da 79.81. 79.81 kilómetros por hora. Son unidades de velocidad. Porque es una rapidez media. Ya la encontramos. Así de sencillo era. Mira que la rapidez media es total arriba y total abajo. Ahora el desplazamiento. Aquí sí nos interesa la posición final y la posición inicial. ¿Qué es lo que te mencionaba? Solo me interesa dónde terminé y dónde inicié. Mira los videos anteriores para que entiendas de qué te estoy hablando. Te vas a dar cuenta que va a ser muy sencillo. La fórmula simplemente es que el desplazamiento que se le coloca a este delta va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Y entonces lo que vamos a tener es que la posición final es la posición en la que quedamos en el desplazamiento número 3, que nos dio 15.3 kilómetros. Entonces va a ser 15.3 kilómetros menos la posición inicial, que la posición inicial es, podríamos decir que es 0 si lo vemos de la siguiente manera. Y ahora que lo acabo de notar, mira que estoy ignorando algo, porque me dicen el desplazamiento. Tenemos que hacer ciertos cálculos para que nos quede correcto. Vamos a suponer que donde nosotros, voy a llevarme este dibujito. Y eso es muy importante, o sea, que notes que no se trata de que siempre a la primera lo hagas, sino que aprendas a identificar en qué momento estás cometiendo un error y en qué momento no. Pero resulta que yo estoy como olvidando algo, porque yo realmente lo que iba a decir es volver a colocar 27 kilómetros, colocar 27 kilómetros. Estaría mal porque no se trabaja de esa manera. Cortes comerciales. Vamos a revisar el dibujo para entenderlo bien. Entonces, hagámoslo desde cero. Este punto negro que yo hice es donde nosotros arrancamos. Y lo que yo recomiendo es que digamos que ese punto vale 0. 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque es nuestro punto inicial. Como si fuera un plano cartesiano. Es exactamente lo mismo. Es nuestro origen, donde nacemos, podemos decirlo. Mira que vamos 15.3 kilómetros a la derecha. Lo que ocurre realmente es que mi dibujo está mal. Pero ahora, también quiero aclarar de una vez que esta va a ser mi posición inicial. Es la posición inicial. ¿Listo? Y yo me voy a la derecha 15.3. Hagámoslo del mismo color. Entonces vamos a hacer que sea... Y llego hasta este puntico de acá. 15.3 kilómetros. Pero mira que cuando voy a la izquierda, yo lo que hago es retroceder 18.3. O sea, desde aquí más o menos. Si yo retrocedo 18, no voy a llegar al mismo punto como lo dibujé acá. Me quedó mal dibujado en realidad. Para entenderlo mejor tendría que irme un poquito más para allá. ¿Por qué? Porque si yo hago la resta, tengo 15.3 y le resto 18.36, porque mira que es negativo. Eso me da menos 13. ¿Me quedó mal? Sí, efectivamente, escribí mal, perdón. 15.3 menos 18.36. Ahora sí. Menos 3.06, es decir que este puntico azul me va a quedar en el punto menos 3.06, ¿listo? Y este estaba en el punto 15.3 kilómetros. Bien, o sea, ahora sí ya es un poco más entendible. Y ahora se supone que desde este punto a la derecha voy a andar 27 kilómetros. Mira que si yo ando 27 kilómetros, también me quedó mal dibujado arriba. Tengo que irme como hasta por acá, realmente. Entonces va a ser menos 3.06, vamos a sumarle 27 kilómetros.
Y eso nos da finalmente 23.94. O sea que este punto de acá va a valer 23.94 kilómetros. Este último punto realmente es mi posición final, no la que yo estaba proponiendo anteriormente. Mira que sí teníamos que hacer ese análisis, y esas son las famosas cáscaras. Casi caemos en una de ellas. Espero que hayas visto el video completo, porque si tal vez estás viendo hasta ese punto, te llegué a confundir. Y en serio, perdón, no lo corto, podría cortarlo y ¿quién se entera? ¿Quién se entera que se estaba cometiendo ese error en el video? Pero mi intención es que tú aprendas también cómo a identificar esos errores, ¿sí? Porque en una prueba te puede pasar, a mí me ha pasado, claro que sí, pero algunas veces he logrado identificarlo a tiempo. Ya tengo mis dos puntos importantes, final y la inicial, que la inicial es la más fácil, que vale 0. Entonces, delta de posición o desplazamiento va a ser igual a 23.94 kilómetros y vamos a restarle 0 kilómetros. O sea que esto nos da 23.94 kilómetros. Porque bueno, ahí está supremamente sencillo encontrarlo. ¿Que si esto parece sencillo? Pues no, porque es que teníamos que hacer correctamente este análisis de acá. Si no lo hacíamos bien, nos iba a generar bastantes problemas. Pero bien, ya pasamos a la última pregunta y es la velocidad media. Como recordarás, la velocidad media consiste en colocar el desplazamiento, que ya lo encontramos. Vamos a colocar acá D. Se escribe de esta manera, se escribe con el delta. Ah, ya me acordé. Velocidad media y se le pone la flechita acá. Va a ser delta de desplazamiento sobre delta de tiempo. El tiempo en realidad, ese sí se suma. Simplemente es sumar el tiempo total. Porque mira que el tiempo final, pues es todo el tiempo que te tomó hacer el recorrido. Y el tiempo inicial es 0. Va a ocurrir algo muy similar a lo que pasó acá. Simplemente menos 0. Entonces la velocidad media va a ser igual a esos 23.94 kilómetros dividido en el total de horas, que ya lo teníamos acá, 0,76 horas. Entonces te vas a dar cuenta que nos da una respuesta diferente a la anterior. Es lógico, velocidad media va a ser igual a 23.94 dividido en 0,76 y esto va a ser igual a 31.5 kilómetros por hora. Esta es la respuesta. Sé que tal vez quedó un video larguito, espero que lo veas porque en realidad se aprendió harto hoy. Incluso se cometieron errores y ahí es donde más se aprende. Entonces, revisa muy bien esos análisis de gráficos. Vamos a hacer más porque sé que eso genera problemitas. Incluso tal vez en videos más cortos, en shorts, para entenderlo mucho mejor. ¿Listo? Entonces, espero que este ejercicio lo hayas entendido a la perfección, que lo puedas aprender y aplicar a lo que tú estás viendo en tu colegio. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.